Vamos a culminar con nuestro querido amigo Bryce Moure, con una pedazo charla, así que simplemente disfrutar. Gracias, muchas gracias. Como no, hay que hablar de IA, porque si hoy en día no hablas de IA, pues entonces ya va a decir, no, no estás a la moda, ya no vas a dar una charla. Bueno, ¿cuánta gente sabe qué es ese cacharro que pone ahí HAL 9000? El resto, fuera de aquí. Bueno, no sé si suena una película, 2001, una odisea en el espacio, pues esto era un cacharro, esto tenía una IA, te acababa medio controlando, después que si los quería matar, que si era bueno, que si era malo. Bueno, esto es un concepto, este cacharro y esa película, aunque se llame 2001, una odisea en el espacio, es una peli del 68, si no me equivoco. Así que bueno, esto de la IA viene de incluso mucho más tiempo atrás, no es nada nuevo, ni nada que a día de hoy nos tenga que explotar la cabeza, así que vamos a intentar dar una vuelta. ¿Y por qué tenemos que empezar a enfocar nuestro día a día como unas personas que nos tenemos que enfrentar a ella y tenemos que intentar sobrevivir de alguna forma? ¿Cuánta gente desarrolla software o estudia para desarrollar software? ¿Vale? Si queréis, le podéis cambiar el nombre a developers por lo que queráis. Elegir una profesión porque estamos jodidos todos. Eso es la realidad. Solo que, bueno, yo intento barrer para casa porque como es lo mío, pues mira, apareció ChatGPT y todo el mundo, es una mierda, eso no funciona, y ahora todo el mundo está cagadito en casa porque, claro, empieza a dar unas respuestas que tú, eso ni estudiando 50 años. Primero, me presento. Soy Bryce. Estoy muy feliz de estar aquí. Y no por estar en un DEFES, que también, sino porque yo soy de una localidad aquí al lado que se llama Monforte de Lemos, está a media hora, y es como de las pocas veces que yo puedo decir, bueno, vamos a dar una charla, cojo el coche, me muevo y ya estoy aquí, y ya está. Y entonces esto es como, ¡buah! ¡Qué bien, qué feliz soy! Soy ingeniero de software desde 2010, trabajé en diferentes empresas, una que seguro que lleváis ropa de ella. Después, por lo que sea, decidí montar mi propia empresa, me puse como freelance y acabé de youtuber. Cosas de la vida. Bueno, también pongo aquí cosas, que, por supuesto, tuve los grupos de Google, soy MVP de Microsoft y Star de GitHub. Tranquis, os intenté meter miedo. La IA no nos va a quitar el trabajo. La IA no nos va a quitar el trabajo dependiendo qué hagamos. ¿De qué va esta charla? O un poco el enfoque que le quiero dar. Esta charla son reflexiones, son divagaciones que desde que un poco vino todo el boom este de 2023, que si ChatGPT, que si la IA, que si tú te vas a Twitter, tú ahora mismo, el 90% de los expertos de Twitter en inteligencia artificial que nunca han programado, dicen que los programadores no hacen falta. ¿Los podemos creer o no los podemos creer? Bueno, a veces tienes razón, otras veces menos, y justo esta es la reflexión que os quiero traer yo. Quiero hacer un pequeñito repaso por cuáles son las cosas que, bueno, creo que nos van a acabar salvando. Porque como ya os dije por aquí, la IA nos va a quitar el trabajo. Está muy guay decir de repente, no, tranquis, porque la IA son los padres y todo el mundo puede tirar para adelante y es que no va a pasar absolutamente nada. Creo que ese es un discurso divertido, pero ahora, siendo realistas y siendo serios, bueno, creo que ya ha pasado el tiempo suficiente para darnos cuenta de que seguramente si nos cruzamos de brazos, igual sí que corremos un poquito de peligro. Está claro que cuando una persona que se dedica a desarrollar software, como es mi caso, 15 años, y que yo estaba como muy tranqui, ya, joder, 15 años, yo ya, como dice un colega mío, yo ya le di la vuelta al jamón, no, en plan, ya tengo la vida hecho, llevo currando, malo será que alguna empresa no me contrate, malo será que no me paguen, yo tengo aquí muchísimo conocimiento acumulado, bla, bla, bla. Y yo más o menos desde hace un año, 2 años, digo, bueno, igual no lo tengo tan fácil, igual sí que tengo que empezar a mover el culo si no hay problemas. Y esto es algo que creo que después de todo el boom y después de todas estas noticias alarmistas en muchos casos, creo que ya todos lo empezamos a reflexionar y decimos, bueno, tenemos que tomar medidas. Ok, pues bueno, viendo datos, lo que hice fue agarrar la encuesta de desarrolladores de Stack Overflow, que es como una súper grande, la de GitHub, publicaciones que hace Google, publicaciones que hace Microsoft, me hice así una media más o menos y llegué a esto. Como que el 50% de los desarrolladores utilizan inteligencia artificial, el 30% del código actual ya está generando con IA y más o menos solemos estar a favor. ¿A dónde quiero llegar con esto? Aunque bueno, ahora esto lo tenemos que llevar a la guía. Como el ser humano no somos mucho de entender los sís. Entonces, por eso yo la charla la quiero basar en nos. Más que en cosas afirmativas, pues en qué 10 cosas
os voy a contar yo que he reflexionado a lo largo de estos años y que creo que pueden acabar salvando la profesión del desarrollador, pero también el resto de profesiones de cara a poder sobrevivir a esta IA que intenta destruirnos o, en este caso, como os ponía, que nos intenta sustituir. Vamos a pasar por los diferentes pasos. ¿Alguien se acuerda de los monitos estos? Que valían no sé cuántos millones y después valían un céntimo. Bueno, los famosos NFTs, que, bueno, no sé, la tecnología es buena, o por lo menos a mí me parece que es buena, pero la implementación, pues en este caso, pues fue algo cutre. Esto en realidad fue una moda. Lo primero que quiero que entendamos es que no lo podemos ver como estas dos partes polarizadas, que hay gente como que súper a tope con la IA, que es que la IA, todo es la IA, duermo con la IA es mi amiga, y después hay gente que dice, no, la IA es una castaña. Es que eso en 2 años nadie se acuerda lo que es la IA. Y yo pienso, oye tío, pero vamos a verlo. Vamos a intentar darle el enfoque de que nuestra profesión realmente ha cambiado y que en realidad esto es algo que se va a quedar y que nos ha impactado de una manera tan importante, porque yo lo intento también comparar con los otros avances tecnológicos que yo he vivido. Creo que más o menos podemos estar de acuerdo en, si pensamos, avances tecnológicos que hayan cambiado, no sé, nuestra realidad. Ya no solo mi profesión o nuestra profesión, Internet, ¿no? Vale. Aquí los más viejos del lugar recordarán pues, cuando tenían un módem, que si no sé cuántos baudios, que si pitaba, que te llamaban a casa, se caía. Yo en mi caso pues me pagaban internet el fin de semana, solo me podía conectar allí a un tal. Ok, y eso fue año tras año, año tras año. Llegaron los móviles. Seguramente alguien por aquí tuvo que si el Alcatel, el Guantocho, este que se hablaba, el Snake con el Nokia. Hace 2 años, aquí nadie hablaba de IA y ahora mi madre le pregunta a ChatGPT. Mi madre, cuando salió Internet, ni puta idea de Internet. Y pasaron años y nada. Cuando salieron los móviles, ni caso a los móviles, bla, bla, bla. Y esto, en cambio, ya es algo que lo tenemos más que presente y que la adaptación es mucho más rápida y mucho más transversal y eso ya nos da un indicativo de que está aquí para quedarse y que eso ya nos tiene que hacernos enfocar en que no, esto no puede ser un tren que yo vaya a dejar avanzar porque total esto va a ir poquito a poco, esto va muchísimo más rápido de lo que nosotros podemos controlar. Eso es bueno y es malo, es decir, está cambiando muchas cosas a mejor, pero está haciendo también muchos destrozos por el camino y más que va a hacer. Pero lo que no podemos hacer es mirar para otro lado. Lo segundo, crear software no es programar, es un principio para un fin. Pensamos que los desarrolladores o pensamos que cuando tenemos una profesión concreta todo se basa en una única cosa. A veces pensamos que la profesión del programador, ingeniero de software, cualquier cosa relacionada con software, cuando pensamos en esa profesión, ¿qué es lo que vemos? Alguien que está escribiendo código en un ordenador. Eso no es el fin es acabar creando software. En mi caso, solo es únicamente un medio. En su día, bueno, también los más viejos del lugar, que si tarjetas perforadas, que si después aparecieron otros mecanismos, que si otros lenguajes, que si cómo se empezaba a extraer todo y parecía que cada vez era más fácil hacer una tarea y esto es lo que pensábamos que todo se estaba destruyendo anteriormente. Y no es así. En realidad es que yo programo porque o programábamos más de lo que programamos porque necesitamos una forma de comunicarnos con el ordenador. Pero el ingeniero de software, el programador, el desarrollador, no existe para programar, existe para crear software. Ahora que tenemos una IA que es capaz de escribir código, de escupir código, ¿eso está rompiendo con una profesión? No. Eso simplemente está agarrando una parte de nuestro proceso y lo está transformando, pero queda un proceso muchísimo más largo, muchísimo más amplio y, sobre todo, muchísimo más importante. Fijaos que lo que yo concibo como un buen programador no es el que escribe código, es el que sabe analizar, diseñar, planificar, revisar, comunicar, mantenerse, adaptarse, un montón de cosas que es lo que acaban construyendo de verdad un software que es fiable, que es escalable, que de verdad puede impactar a muchos usuarios y que te puede hacer ganar muchísimo dinero. También os pongo aquí el que no es una opción. Nosotros podemos desear y podemos hacer lo que os pongo aquí en el meme. No, yo es que en 2023 era muy feliz, que esto es antes de ayer. Y lo solemos ver, o por lo menos como suelen llegar los cambios a la sociedad, son mucho más paulatinos, como estaba contando, que si la llegada de Internet, que si la llegada de los smartphones, a todo el mundo, entre comillas, le dio tiempo a ir adaptándose poquito a poco. Aquí hemos pasado de que no teníamos algo, ahora tenemos algo que es la leche. Y tenemos algo que es la leche, que aún no sabemos muy bien ni a dónde va, no sé muy bien ni manejarlo, y
en esta semana Google presentó Gemini 3. Que Gemini 3 es la leche, yo lo llevo probando unos meses y yo ya lo estaba flipando y digo yo, no estamos preparados para esto. Y después sacaron el Nano Banana nuevo que no sé qué, que yo ya le dije, crea una imagen de no sé cuánto y ya lo está haciendo mejor que yo en, no sé, en 5 meses de trabajo. No somos capaces de seguir ese ritmo, pero de nada nos vale negarlo y de nada nos vale decir no. Yo sigo aquí a mi bola, yo me voy a cruzar de brazos, yo voy a seguir haciendo las cosas como las hacía en 2023, que total esto ya pasará y ya me adaptaré. No suele funcionar así. Otro punto que quiero hablar, que creo que también viene dado por el discurso que teníamos hasta el momento, era la parte de especialización. Como nosotros teníamos que desarrollar software, teníamos que escribir ese código. Y como nuestro cerebro es finito, al fin y al cabo lo que teníamos que hacer, o parte del core, del proceso de aprendizaje, pasaba por, tú quieres ser un programador, ¿qué tengo que hacer? Aprender un lenguaje de programación. ¿Ya sabes un lenguaje de programación? Pues ahora tienes que aprender un framework. Os pongo aquí un ejemplo de uno de los stacks pues, más famosos, así por limitarlo bastante, que es JavaScript, por supuesto, uno de los lenguajes más utilizados a nivel mundial, y React, un framework para crear frontend web, esencialmente, aunque se pueden hacer más cosas, y que con eso pues tenías la vida ganada. Tú decías, bueno, yo soy un desarrollador, sé JavaScript, sé React, pues venga, que vengan empresas aquí a pagarme millones. Y creo, bueno, no era así, pero creo que ahora mismo esto también está cambiando y lo voy a intentar justificar. Os digo que especializar no es suficiente. ¿Significa que ya no tenemos que aprender un lenguaje de programación, que ya no tendremos que aprender esas bases? Sí, pero que no va a llegar. ¿Y por qué no va a llegar? Porque ahora mismo tenemos un cacharro, tenemos una IA que es capaz de tener ese conocimiento por nosotros. ¿Qué significa? Que no es tan importante el decir, me voy a focalizar en aprender este lenguaje y este framework y con esto me voy a empezar a ganar la vida. Te vas a empezar a ganar la vida, pero lo que pasa es que vas a acabar que, no sé, buscar otras vías de salida en una especialización un poquito más amplia. Y ahora alguien puede decir, claro, pero Bryce, es que aún me falla mucho. Ya, es que aún me falla mucho, pero hace 2 años fallaba como una escopeta de feria. ¿Y a qué hora ya no falla igual? Pues ya veremos dentro de 2 años. Esta calidad del código, poquito a poco, se va a ir mejorando y se va a ir redefiniendo. ¿Qué va a pasar? Que tú al final tendrás que ser una especie de arquitecto, tendrás que ser una especie de orquestador, tendrás que ser una persona que sabe hacer muy buenas páginas web a nivel de fundamentos, pero que si el día de mañana no es con JavaScript y es con lo que sea, y si no es con React y es con lo que sea, tú tener el conocimiento suficiente, esa especialidad, pero a nivel de stack superior, a nivel de desarrollo web, con el ejemplo que estoy poniendo yo, para ser capaces de seguir en la rueda y que no se escape el tren, en este caso, de la profesión del desarrollo de software. Os digo aquí que no solo para senior. Estoy leyendo muchísimo el discurso de ¡fuas! Que los junior están jodidos. Y bueno, sí. Pero, aquí siempre hay un pero. Aquí siempre hay un pero. Pero esto de que el senior, claro, es que el senior es que ahora tiene IA y ya tira para adelante y las empresas ya solo quieren senior. Bueno, esto siempre hay que verlo desde un prisma un poquito más correcto. Las empresas tampoco lo tienen muy claro hacia dónde van. ¿Qué pasa? Que al senior parece que es el que se le está valorando. No, lo que pasa es que el senior ya tiene un trayecto hecho y el senior ya por lo menos sabe hacer alguna cosilla y le das un cacharro con IA y el hombre, la mujer, pues tiran para adelante. Pero eso no quiere decir que en realidad sean como una especie de ente muy superior a todo lo que tenemos. La IA, sí, está beneficiando en esta primera fase a los senior, pero simplemente por el hecho de estar allí previamente, pero no por el hecho de que sean capaces de sacarle muchísimo más provecho. Ahora mismo, a mí me parece un muy buen momento para estudiar, porque, otra vez los ejemplos, los más viejos del lugar. Antes había que ir a la biblioteca por un libro. Hoy en día tenemos un tutor 24/7. Tenemos, otra vez, un cacharro que le podemos decir, apóyame en mi aprendizaje, explícame no sé qué, cuéntame esto como si tuviera 5 años, no soy capaz de entender esto, por favor, dale más vueltas, hazme una infografía, no sé, hazme un podcast para explicarme las cosas. Esto lo que te está haciendo es poniendo en un lugar privilegiado, donde si tú sigues mirando, como ponía el anterior, al 2023 y sigues haciendo las cosas como antes, pues sí, igual
el senior que ya tiene esa IA y que empieza a tirar para adelante va a ir como un cohete. Pero si tú también eres capaz de utilizar la IA en ese proceso de aprendizaje, tú también puedes ir como un cohete. Nos vamos a empezar a encontrar ese choque de expertise o generacional, el cómo que aparece una persona que lleva muy poquito tiempo, pero que con un buen aprendizaje y un buen conocimiento de estas herramientas va a poder ganar un impulso enorme, y cómo vamos a tener a alguien que quizás se ha estancado un poquito más y que le pueden acabar pasando por la derecha. Eso antes era, si me permitís, más difícil, porque la manera de aprender, en cierto modo, para todos era igual, era bastante lineal, pero ahora tenemos algo que, si me lo permitís, pues bueno, te da cierto superpoder. Hay un concepto que se repite en todas las IAs, que es, bueno, el concepto del piloto y del copiloto. Nosotros no podemos ser el copiloto en ningún caso, tenemos que ser el piloto. Es muy fácil dejarse llevar por la IA, es muy fácil intentar pensar que, ostras, si yo tengo un cacharro que es capaz de hacer las cosas por mí, ¿por qué yo le voy a dedicar tiempo a intentar, pues igual, validar ese proceso? Si puedo tirar muchísimo más rápido. Yo tiro también de un eslogan, esto era de una marca de neumáticos, no me acuerdo ni cuál, esto de la potencia sin control no sirve de nada. Joder, tenemos una herramienta muy, muy, muy buena, pero si nosotros no somos capaces de controlarla, no lo sé. Si vamos a hablar en terminología, utilizaría un prompt, ¿no? Un prompt de mierda te da soluciones de mierda. Eso es así. Y muchas veces también lo pensamos como, sí, es que la IA es capaz de potenciar tu productividad por 50. Si tu productividad es 0, pues 0 por 50, pues tampoco. Y yo pongo aquí, el bytecoding no es programar. Y ahora, claro, como me vengo un bytecoder ahora, me machaca. Pongo que encuentra tu lugar. Entendamos que esto no es algo malo. El bytecoding ha traído algo muy bueno, que es, igual que, por poner un ejemplo, todo el mundo conoce WordPress, ¿no? Esto que puedes crear páginas web, pues de una manera un poquito más simple, también en otros casos de una manera más compleja, pero hasta hace 20 años, pues desarrollar una web, o 25, era, bueno, te exigía cierto trabajo, después dices, bueno, tengo aquí un WordPress y meto unos plugins, no sé qué, y yo nunca he programado y soy capaz de levantar una web o una tienda online súper chula. Pues el bytecoding también ha democratizado mucho el propio sector del desarrollo. Que haya más gente desarrollando software es bueno, porque va a ayudar a que empresas que antes no se podían costear desarrolladores o que no podían crear su propio software, por supuesto lo hagan. Pero está claro que alguien que hace bytecoding, es decir, alguien que nunca ha programado y que ahora programa, o que es capaz de hacer software, no puede ser lo mismo que alguien que ya desarrollaba software, que ahora hace bytecoding. Por eso digo que no es programar. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos que buscar el siguiente paso. Si el bytecoding lo que hace es un poco intentar pillar al desarrollador de software, intenta avanzar muchísimo más rápido porque es capaz de generar ese software, ¿cómo podemos hacer nosotros que nuestra profesión siga avanzando? Pues por supuesto, tendremos que utilizar esas herramientas, pero no únicamente para hacer bytecoding, para potenciar nuestro propio desarrollo y decir, hey, yo ahora tengo unas herramientas que con todos los conocimientos que ya tengo de serie, puedo llegar muchísimo más lejos. Por eso creo que es importante separar. La realidad es que no hay atajos. Está claro que no dejamos de ver un montón de herramientas que lo que hacen es que vayamos muchísimo más rápido. Pero hay cosas que no podemos perder. Os pongo aquí otro ejemplo. Digo, el no querer pasar de 0 a 100. ¿Cómo hacíamos las cosas antes, en desarrollo, en cualquier profesión, sin utilizar IA? Pues bueno, mucho más a mano. Si ponemos el ejemplo clásico de programador, lo que os contaba antes, yo tenía que escribir cada letra o cada línea de código que tenía que llegar a producción para mi aplicación. ¿Y ahora qué tengo? Pues bueno, tengo a Gemini que le digo, hey, hazme no sé qué. Y ya lo tira todo, copio, pego, subo. Vale, he pasado de tener que escribir cada una de las líneas de código de mi programa a no escribir ninguna línea de código. No seamos avariciosos. Porque no nos podemos quedar un poquito a medias. Pensar que ese proceso siempre lo tenemos que seguir. Pensar que el aprendizaje siempre lo tenemos que llevar de la mano y lo tenemos que, bueno, tener presente, porque si no, pues nos volvemos también los monitos de antes y el estudio de Harvard que dice que nos estamos volviendo más tontos. Por eso, aquí ya un poco para ir ya cerrando y recapitulando todo, el no olvidar las bases. Hay algo que se nos suele olvidar. Y hasta ahora, en nuestra profesión pasaba algo muy claro, que era, si yo tenía que centrarme en aprender un lenguaje,
pues mira, ya me llega bien con aprender JavaScript o Python o no sé qué, ya tengo mucho trabajo, ya tengo mucha plancha aquí, ya voy a perder meses y años de mi vida para ser capaz de desarrollar algo con sentido. A mí lo que me explicaron en la carrera, el ciclo, a nivel de fundamentos, a nivel no sé qué, eso quedó ahí el día después del examen. Lo siento, pero ahora creo que esto siempre ha tenido importancia, pero es cierto que el sector no lo demandaba tanto, porque tú llegabas a una empresa y decían, hey Manolito, ponte a pintar aquí la web, hay que pintar estos botones, sabes JavaScript a tope, si no ya no te contrato. Ahora ya lo empezamos a ver de otra forma. Recordar lo que os contaba en una slide anterior de ya tenemos que verlo como no especializarnos en algo tan pequeñito, sino intentar buscar esa parte más de arquitectura. Y aquí lo más importante son los fundamentos. Si nosotros no tenemos claros los fundamentos, nosotros no vamos a poderle pedir algo a la IA si no sabemos qué esperamos de la IA. Eso es muy claro. Si la IA, tú le dices, va, créame algo, y tú no eres capaz de entender que la respuesta que te ha dado es lo que tú esperas y tiene sentido, te puede estar mintiendo. Y está pasando. Sin fundamentos no somos nada. Y ahora tenemos que darle más importancia que nunca a entender las bases. Tenemos que volver hacia atrás y eso es como algo raro o parece que no tiene sentido. Cuando parece que podemos avanzar tan rápido, ¿por qué yo voy a tener que retrotraerme? También intentamos llevar a que cuando pensamos en software o cuando pensamos en utilizar IA, lo vemos como casos aislados. No, es que yo le pedí esto y me lo hizo, ¡buah!, genial, espectacular, qué bueno, qué gran respuesta, yo no hubiese llegado a esto en este tiempo ni de coña. Pero pensar que los trabajos y la construcción de proyectos es algo a muy largo espacio de tiempo. Preguntarle a cualquier empresa cuánto tiempo lleva desarrollando la aplicación de la empresa o una de las aplicaciones de la empresa. Te va a decir que años. ¿Y eso en qué se va a acabar traduciendo? Que vamos a tener que seguir igual. Eso no va a pasar a ser algo de un día y el software está continuamente avanzando, con lo cual, cuanto mejor sean, otra vez, esos cimientos, mejor vamos a poder avanzar y más vamos a poder poner en valor nuestra profesión. Tener muy en cuenta que tenemos que saber vendernos. Tú tienes que llegar a una empresa y esa empresa tú tienes que ofrecerle algo a cambio. ¿Qué le vas a ofrecer a cambio? ¿Que eres capaz de escribir texto en un chat y lo que te da ese chat después eres capaz de copiar y pegarlo? Hostia, tío, pues no sé. Hablaba de mi madre, que ahora utiliza pues, ChatGPT, pues eso también lo hace mi madre. Entonces ya le doy yo mi sueldo y ya está. Siempre tienes que estar un poquito por encima, veámoslo así. Y por supuesto, ya para también arrojar un poquito de luz a todo esto, no es el final. Tenemos que aprovechar este inicio. También mis expertos de Twitter, y eso es con lo único que estoy de acuerdo con ellos, dicen, esto solo es la punta del iceberg. Esto es solo el principio y estamos ante un comienzo que tenemos que también saber aprovechar. Y realmente nunca ha existido un momento como este. Vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a cerrar esto. Bueno, esto vamos a hablar que son un poco los principios de la tecnología. ¿Qué pasó cuando aparecieron las tarjetas perforadas? Por supuesto, revolucionaron el sector. Dijo, ¡guau! La manera que tengo yo ahora de crear software o de acabar transformando instrucciones en algo tangible es súper rápido. Es que yo tengo que perforar esto, no sé qué, esto me lo lee, y tiro para adelante. Esto es rapidísimo. Pero ¿sabes cómo avanzaron aún más las cosas? Cuando aparecieron los teclados. Este lenguaje en el 59 se llama COBOL. La mayoría de los sistemas bancarios, tarjetas de crédito. Estaba yo en el check-in el otro día de Iberia, pero que ahora también tenemos que reflexionar que nosotros no somos IAs. Nosotros tenemos que asimilar estos procesos y que todo ha venido muy rápido, que a todo el mundo le ha, no sé, explotado la cabeza y que cada semana tenemos 50 noticias sobre una mejora que cuando ya creíamos que lo teníamos más o menos atado y entendido, de repente aparece otro rollo que nos vuelve locos y ya no sabemos ni hacia dónde tirar. La realidad es que esto nos lo hemos encontrado siempre, pero que el mercado y el propio ser humano pues se va adaptando también al ritmo que necesita. Vamos a ver más cosas. Turbo Pascal. Tenemos una interfaz un poquito más amigable para programar. Y después ya os pongo cosas más modernas por la aparición de Java, de los frameworks, del cloud, de la inteligencia artificial, así como, bueno, con ciertos hitos. ¿Sabéis qué pasó en todos estos casos? Pues dijeron, los programadores ya no hacen falta. Pues claro, es que ya tenemos esto, que es capaz de hacer cosas de una manera espectacular y que va a hacer que se contraten menos programadores, que al final se desarrolle más software de manera más fácil, es que el desarrollador aquí ya no lo va a querer nadie. ¿Qué pasó en todas estas épocas? Picos de contratación, picos de salario, picos de creación de empleo, picos de creación de software. Y esto es lo que va a pasar. Vamos a irnos a que en esos momentos, bueno,
Yo siempre lo vi como, vamos a desaparecer y ahora me vuelvo a encontrar lo mismo. La realidad es que todo esto es una forma de hablar también cíclica y que las mejoras o los cambios de paradigma en muchos casos, lo que acaba produciendo es la gente como se acaba polarizando, como la gente se acaba alarmando y como todo el mundo, al fin y al cabo, acaba destruyendo a los programadores por algo que desconozco, pero bueno, que yo sigo viendo a la gente pues bastante feliz. Bueno, este para mí es uno de los grandes referentes, es un profesor asociado, bueno, este fue uno de los fundadores de Coursera, es uno de los directores de inteligencia artificial de Stanford, bueno, es un tío que sabe, no soy yo. Y en unas declaraciones decía esto, dijo, desde 2023 algunas personas aconsejan a otras que dejen de aprender a escribir código porque la IA lo va a automatizar. Dijo, creo que recordaremos eso como uno de los peores consejos profesionales que se hayan dado jamás. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando pasa algo intentamos alejar todo el mundo de esa revolución y en realidad lo que tenemos que es abrazar la revolución, tomarla a nuestro favor y aprovecharnos de ella. Estamos en un momento donde todo el mundo se está echando las manos a la cabeza, donde toda la gente intenta matar a los otros y donde nosotros nos podemos acabar aprovechando de todo, bueno, este movimiento que creo que va mucho más a favor que en contra. No tenemos que levantar y mirar el ordenador, bueno, con esta cara, sino empezar a pensarlo pues un poquito mejor. Así que, bueno, de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Preguntarme cosas, si queréis, vamos. Dime. Siempre hay mejores y peores elecciones cuando cambia la tecnología. De primeras es una buena elección, pero igual que parece que todo es IA, yo ahora empiezo también a verlo con la posibilidad real de voy a estudiar IA porque quiero acabar trabajando en un entorno de desarrollo con IA. Creo que es una buena elección, pero que la tenemos que llevar con cierto cuidado, porque aún sigue siendo un campo muy reducido a nivel de contrataciones y de oportunidades. Toda esa gente que ahora mismo, en muchos casos, está trabajando en IA, aparte de verdad la gente, solemos a ser más mediocres que superdotados. Es normal, ¿no? Si no, no tendría sentido la palabra. Quitando esa gente que de verdad está muy, muy, muy preparada y que ha visto ese momento y ahora mismo lo está petando en esos puestos tan altos, la realidad es que la gran mayoría ha sido gente que ha empezado por otros caminos y ha acabado migrando a la parte de desarrollo con IA. Está bien tenerlo en cuenta, está bien entenderlo, está bien construir cosas, pero creo que sería un poco irreal verlo como el único foco. Pero ahora mismo, si somos conscientes, vale, ¿qué empresas con IA de verdad hay? Pues Google, Microsoft, OpenAI, Nvidia, es decir, hay 4 que corten el bacalao. Entonces, el resto suele ser algo mucho más, no sé, lateral, ¿no? ¿Sí? ¿Crees que va a haber roles que tiendan a desaparecer o también a cambiar o modificarse? Sí. Como por ejemplo, un frontend que tiende a dejar de hacer tanto frontend y se empieza a enfocar más a la parte de producto a causa de la IA. No sé si tanto a la parte de producto, que los roles van a mutar o evolucionar, seguro. Claro, después lo podemos ver como que el rol ha desaparecido. Bueno, yo lo intento ver como esa transformación, porque está claro que el rol del frontend o el del desarrollador o lo que sea no es lo mismo ahora que hace 15 años y no teníamos IA por el medio. Entonces, yo creo que eso siempre ha estado cambiando. Yo creo que va a mutar más relacionado con lo que yo he comentado, que es que no va a haber un frontend que esté picando código todo el día, sino que sea una persona que igual tiene que hacer un análisis de requisito más profundo, que sea capaz de llevar las funcionalidades de otra forma, pero que el rol del desarrollador va a existir. Mutado va a existir toda la vida, pero claro, tendrá que ir adaptándose. Tanto como desaparecer no lo veo tanto, sino que bueno, simplemente tendrán que estar más pegados a la parte más de, no sé, arquitectura, más que a la parte de desarrollo, teniendo arquitectura como esa parte más de producto que quizás estabas comentando. Y básicamente, ¿tú crees, esto ya es casi a nivel personal, que las páginas web, en este caso, porque tengo que ser un ejemplo más claro, empezarán a parecerse cada vez más por herramientas como VC
Sí. Básicamente preguntarte si crees que va a aprender la cosa a parecerse a las páginas web. Yo creo que estos son olas también. Es decir, ahora mismo tenemos, claro, estos constructores de páginas web que todos tiran de Riad porque al final es el que más información tiene, el que mejor comunidad tiene y, joder, la IA va a funcionar mejor eso. Creo que ahora mismo es más una tendencia que cuando todo esto se acabe, no sé, relajando. Creo que ya hemos visto es que no sé llamarlo desaceleración. Creo que había un momento de euforia como muy loca y ahora como que ya hemos bajado un poco y después volverá el push, ¿no? Lo que yo entiendo es que este tipo de herramientas, al final, por supuesto, llaman mucho la atención, se está desarrollando mucho. Incluso yo creo que si nos olvidamos de V0, por ejemplo, las páginas web ya se empezaban a aparecer mucho antes. Creo que siempre hay esas tendencias de, es que si hay un framework que no sé qué, o hay una librería de componentes que mola, que no... A mí hubo por épocas, todas las webs me parecen iguales. Es que si todo se está haciendo igual, va a acabar perdiendo valor, aunque sea la hostia, la página esa. Entonces ahí la gente buscará cómo diferenciarse y acabará siendo pues el punto de valor justamente esa diferencia. Y todo se va a acabar relajando porque cuando tengamos más herramientas también tendremos más opciones a la hora de elegir y que la IA lo va a hacer mejor, porque ahora es eso. Ahora si le dices que utilice el framework y la librería A, B y C, lo hace perfecto y le dices, no, ahora cambia esta librería por esta y ya no sabe ni por dónde tirar. Entonces, bueno, creo que ahora mismo estamos como en esa cresta de la ola de no vamos a diseñar y después será, bueno, vamos a diseñar porque todo esto parece un copy-paste, ¿no? Vale. Uno es la IA como herramienta, se puede entender como cuando esas naves enormes que tenían de arquitectura se parecen a las que vamos a tocar. El punto 2 es cuando se dijo que los camiones iban a conducirse solos, por lo tanto nadie se saca el carnet de conductor de camión, que es un poco lo que nos presenta con el tema de la y que después los salarios nos gustaron porque no había conductores de camión. El escenario entonces que te digo es, ¿crees que va a ser el escenario de los delineantes, el escenario de los conductores o los dos pero desfasados? Vale, no sé si tan al extremo, porque uno sería, traduciéndolo al desarrollo, es los desarrolladores desaparecen, ¿no? Porque ya tenemos herramientas y todo se hace con bytecoding, ¿no? Y otra es, ahora mismo nadie quiere aprender desarrollo y de repente todo se revaloriza. Creo que somos un sector muy, muy grande, como para que de verdad el movimiento sea tan masivo. Que el sector del desarrollo de software es uno de los más grandes a nivel mundial, por eso hay tan poco paro y por eso todas las empresas, pues bueno, de una forma o de otra, necesitan a alguien desarrollando. Yo tendería, si tengo que tirarme el triple, más hacia la segunda parte porque es lo que estamos viendo. Ya empezamos a, no sé, a descubrir cómo muchas empresas han echado a gente con la excusa de, no, es que los hemos cambiado por IA. Bueno, uno sí. Hay empresas que sí, porque tienen los medios para sustituir ciertos procesos. Pero en todo eso, y aquí me pongo más profundo, siempre hay segundas intenciones. Cuando hablamos de el titular fácil, se ha despedido por inteligencia artificial, no sé qué, porque se ha sustituido. Al final, casualmente, hostia, si estaba cuadrando con presentar el trimestre fiscal y las ganancias y no sé qué. Al final era para echar a gente que sabías que era inútil en tu empresa y que no venía nada. Si al final es para echar a cargos intermedios que los tenías allí muertos de risa. Es decir, siempre cuando te pones a analizar a nivel más económico y más empresarial, siempre salen otro tipo de motivos que no es el que nos ponen en el titular grande para que hagamos clic. Es decir, yo he conocido a gente que lo han despedido de estas grandes compañías, pero que se va de una y que va para otra. Y que el otro que estaba aquí después se va para esta. Y que al final cuando miras un poco las cifras a nivel global, no es que esté cayendo, sino que estamos más en una reconversión o también entendiendo que es que no se puede crecer siempre. Ahora mismo, para mí no hay señales que estén indicando que vayamos a ser los delineantes, ¿no? Sino más igual tender a... Hay gente, sobre todo los juniors, y es lo que me da pena, sobre todo
por la gente de mi comunidad, que yo tengo todos los días decenas de comentarios de personas que me dicen, empecé a estudiar la carrera y lo voy a dejar. Quería tal y lo voy a dejar. Es que ahora no tiene sentido tal. Y es el miedo, y esto, pues, hay muchos culpables. Al final estamos en redes sociales todo el día, el ruido ese es muy palpable. Y al final, si yo estoy en mi casa y nunca he trabajado y yo veo que el CEO de Nvidia le pillan así un recorte y dice, nada, programadores fuera porque el tío quiere vender GPUs, pues guay. Pero al final eso está jugando también con unas noticias que mal llevadas te pueden acabar, bueno, haciendo que abandones. Y yo lo que me sigo encontrando es que la gente que persevera y que sigue ahí, igual que tengo esos comentarios de, Bryce, lo voy a dejar porque empecé a estudiar, tengo muchos comentarios de, acabo de encontrar mi primer trabajo. Entonces, no veo tampoco que las señales sean tan terribles como intentan enseñar, ¿no? Ahí arriba. Sí. Es el truco este que decía, no, es que tienes que prometerle un salario muy alto. No, decía, Aldo, y te pago $100.000, ¿no? A ver, yo creo que al final todo eso hay que procedimentarlo. Está claro que no es tanto caer en la ingeniería de prompts, que también se puso ese término como muy famoso, que es, buah, tengo que hacer ahí un prompt terrible. Está claro que para algunos resultados tiene sentido, pero yo como desarrollador, poco a poco, se está procedimentando, vuelvo a repetir la palabra, y cómo tenemos que desarrollar. Eso pasa por crear fuentes de conocimiento buenas, por crear reglas. Se está generando una especie de estándar sobre el agent, ¿no? En cómo tenemos que acabar definiendo cuáles son las reglas que tiene que seguir un agente y, sobre todo, es nosotros tener ese conocimiento. Vuelvo a decir, ¿en qué se traducen todos esos ficheros de reglas o de, no sé, normas que yo le intento poner a la IA? Porque a la IA no la podemos dejar navegar sola, al final le tenemos que centrar el tiro. ¿En qué se traducen esos ficheros? Se traducen en que yo estoy transcribiendo mi conocimiento y mi manera de hacer. IA, no hagas lo que te dé la gana, haz esto como yo lo haría. Entonces, bueno, yo lo intento y poquito a poco voy como redefiniendo ese proceso. Igual que yo en su día fui aprendiendo poco a poco y digo, joder, es que ahora cuando tengo que hacer algo, sé que lo tengo que hacer de esta forma o de esta forma. Ahora yo lo que intento hacer es todo eso, llevarlo a ciertas normas para cuando yo tengo que hacer esto, que cada vez la IA se parezca más a mí, que es lo que yo quiero, es que sea como yo en lo bueno y como ella en lo que es mejor que yo. Entonces, bueno, poquito a poco creo que somos capaces de acabar encontrando ciertos resultados y las pruebas son muy fáciles de decirle o de pedirle a un LLM, genérame no sé qué, a meterle ciertas normas y decir, genéramelo ahora, te cambia la vida. Pasa de la gente que dice, no, es que no deja de darme un código de mierda, no sé qué tal, y yo, vale, una cosa es cómo lo estás utilizando tú, pero lo estás utilizando bien, y ahí es cuando le empiezas a ver la luz y cuando de verdad ves esa parte de piloto y copiloto, ¿no? Para ahí arriba. La potencia sin control. No sé. Creo que estamos en lo mismo. La IA por defecto es insegura. La IA por defecto no tiende, o por lo menos la gente que más sabe de esto, no tiende a ser segura. ¿Cuándo tiende a ser segura? Cuando tú sabes cómo tiene que ser un software seguro y le pides que cumpla, que sea seguro. Entonces, claro, ahí volvemos a romper esa pata de una cosa es pedir algo sin conocimiento y otra cosa es pedirla con conocimiento. Claro, los resultados pues no son los esperados. ¿Que cada vez van a ser mejor? Genial. Pero ¿y cuándo no lo sean? ¿Tú vas a ser capaz de detectar que no son seguros? No, porque no sabes ni cómo son seguros. Entonces, claro, ahí volvemos a entrar en ese punto de incertidumbre de qué es lo que necesita la empresa. O cuando vemos un software que se crea, digo, no, es que este software es la leche, mira, me acabo de montar un SaaS que... Y sí, es capaz de hacer todo. Digo, bueno, pues ahora piensa que ese SaaS tiene 1 millón de usuarios. Y piensa que ese SaaS, al fin y al cabo, tiene tantas peticiones. Y piensa que ese SaaS se está jugando el dinero de la empresa con no sé qué. Y ahí es cuando empiezan a llegar los problemas. Una cosa es cómo lo concibes para ti mismo y otra cuando lo concibes como un software real, que es a donde tendemos. Y luego todo relacionado sobre todo en la programación, ya no tanto en la arquitectura.
bien sabido que la programación es determinista, no puede ser ahora esto y ahora otra cosa. Y bien, todo lo que pasa con el lenguaje es ambiguo, depende del contexto. Entonces, es posible que exista una tendencia en la que la programación, a la hora de programar, por Gemini, por ejemplo, en lugar de llevar una tendencia de estimar de Gemini, necesito hacer esto, sea más de darle una estructura del código y en vez de, por ejemplo, qué método tengo que utilizar, que eso sea más, aquí tengo que hacer esto, aquí tiene que pasar esto. Si pasa esto, que sea como un Python, pero aún más en inglés, por ejemplo. Es que creo que al fin y al cabo hay una regla en desarrollo de software que es el divide y vencerás, ¿no? Es decir, que tú al final no puedes agarrar un problema gigante y decir, voy a ponerle solución a este problema gigante. Lo que haces es empezar a descomponerlo en problemas más pequeños porque son asumibles y seguramente tú eres capaz de darle una solución mucho más acorde y mucho más funcional. Y cuando empiezas a unir todo, pues al final acabas teniendo tu puzzle completo. Creo que la manera de desarrollar a la que tenemos que tender es esa. Al final tenemos que tender a montar ese plan de desarrollo. ¿Qué tengo que hacer? Es como si tú lo pensaras, o por lo menos la estrategia que yo sigo es, ok, yo estoy en una empresa, Bryce, tienes que desarrollar esta funcionalidad, ¿vale? ¿Cuál es la historia de usuario que yo me tengo que plantear? Esta. ¿Cuáles son los casos de uso que yo me tengo que plantear? Esto y esto. ¿Cómo abordaría yo esos casos de uso si los tuviera que desarrollar a mano, como se hacía hace 2 años? Pues blan, tran, y eso es lo que yo le voy pidiendo a la IA. Que, en definitiva, es infinitamente más rápido que yo. Queremos que se nos pague por algo, así que hagámonos valer. ¿Qué consejo le darías a 3 personas que en unos meses que en unos 6 meses van a ser desarrolladores de aplicaciones multiplataforma y se tienen que enfrentar al escenario que hay en día? A ver, es difícil, ¿eh? Eso es difícil. Hay que intentar seguir un poco, volviendo a la charla, lo que comenté, que tampoco hay que dejarse abrumar y el decir, va, pues ahora puedo empezar a tirar millas, sino que, aunque sea difícil, ir despacio. Es muy difícil ir despacio porque todo te está llevando a querer ir mucho más rápido. Esos 3, 4, 5 años de estudio no va a ser más aprendizaje que los 50 años que vas a tener que trabajar hasta que te jubiles. Y ahí tenemos que ser fuertes y decir, sí, sé que me está llamando vete más rápido, haz no sé qué, pero te vas a estar cargando también un poco tu punto de valor. Entonces, yo lo que pediría es, por favor, tema fundamentos, tema no busquemos atajos, utilizar la IA como una herramienta y nunca utilicéis IA para llegar a un resultado si no entendéis el proceso. Yo ahora mismo utilizo código de una IA que no es que no entienda, pero que igual yo no he leído completamente porque, bueno, ya tengo un conocimiento, ya soy capaz de afinarlo y de conocer un poco mejor la herramienta que tengo a mi lado. Pero prescindir de eso en el proceso de aprendizaje o cuando estás empezando a trabajar, que es todo tan serio y que te juegas tanto, creo que te puede acabar costando la profesión. Claro, dar muchos pasos para adelante te va a implicar después dar aún muchos más para atrás para volver a agarrar el ritmo. Así que mantener la calma, sobre todo, y que aunque haya tantas mejoras y tantos avances, llevarlo como un camino más clásico y no dejarnos tampoco abrumar por todo lo que hay ahí afuera. Y cada día, eso, abro otra vez Twitter y digo, joder, si hay 50 cosas nuevas y esto ya no tengo ni idea de lo que hace y esto, guau, esto es una maravilla. Esto es normal. Y el tema de la frustración, el síndrome del impostor, el estar abrumado, le pasa a todo el mundo. Lleves un mes estudiando o lleves 30 años trabajando. Recibir todo esto. Gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias.